Hola, buenas noches. Mi nombre es Pilar Rojas. Soy distribuidora para Latinoamérica de la metodología Brain Trainer. Hoy voy a trabajar con ustedes un concepto que para este modelo siempre se pensó imposible para la metodología. Sin embargo, a raíz de la pandemia, nos hemos encontrado con que no solamente tenemos que cambiar la planteamiento de la imposibilidad, sino además tenemos que ver cómo nos movemos más rápido ante cómo se está portando hoy el mundo. Y mi objetivo durante esta sesión es poder llevarlo sobre diferentes argumentos y diferentes experimentos para que puedan considerarlo como una alternativa, desde el entrenador que lo está aplicando, como el entrenado que lo necesita y que puede ser esta la única opción para poder conseguirlo. Por eso entonces, mi planteamiento durante esta sesión estará en mostrarles por qué traigo este tema. Dentro de esto voy a llevarlos sobre la historia, pero no la historia del neurofeedback, sino la historia humana en el cuerpo, en cómo vimos el cuerpo, para ver cómo podemos acelerar en cómo vemos el cerebro hoy. Lo que hemos estado descubriendo, también les voy a dar dos tips interesantes de algunos descubrimientos que nos pueden empezar a hacer pensar distinto. Y el mostrarles por qué una alternativa como estas puede tener un alto retorno de inversión. Los voy a llevar a un pedacito de una sesión virtual como para que vean cómo funciona aquellos que no se lo imaginan o aquellos que lo han intentado. De pronto el ver algunos puntos abordados el día de hoy puede ayudarlos a hacerlo mucho más amigable y mejor. Y voy a darles algunas opciones para empezar, para quienes como entrenadores o como entrenados quisieran esta alternativa hacia adelante. La analogía que quiero trabajar desde la historia de dónde venimos es en la analogía del gimnasio. Eh, los griegos, desde su época, introdujeron el entrenamiento formalizado, pero era para atletas, no era para el común denominador. Allí es cuando ya el fitness empezó a crear o se empezó a aceptar culturalmente. Con esta aceptación de la filosofía griega, luego llega todo el modelo de Hipócrates. En el modelo de Hipócrates, antes de Cristo todavía, él mencionaba que si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad adecuada de alimento y ejercicio, ni demasiado ni muy poco, habríamos encontrado el camino más seguro hacia la salud. Todavía ahí no se sabía que el cerebro tenía tal nivel, este rol tan importante que ya cada vez hemos descubierto. Platón posteriormente mencionaba que la falta de actividad destruye la buena condición de todo ser humano, mientras que el movimiento y el ejercicio metódico le salvan y lo conservan. Aquí vemos algunos ejemplos de dibujitos sobre cómo se hacía ejercicio, aunque realmente no se hacía ejercicio, sino la gente caminaba, había mucho por qué caminar, todavía se araban mucho los campos, o incluso sobre la actividad cotidiana ya se realizaba mucho ejercicio. Luego ya empezaron gimnasios mucho más sofisticados, en 1848, más de un poquito menos de dos siglos, ya empezaron a venderse acciones en el gimnasio Treat de acciones de gimnasio. Sin embargo, todavía era muy elitista, pago para cuotas de los socios. En Boston, el YMCA, que es el abuelo de los gimnasios estadounidenses, que se fundó además en 1850. Ahí es donde empieza realmente el modelo de fitness para todos, pero quienes realmente pueden pagarlos, pero estaba muy orientado a atletas y en el pasado muy orientado a quienes iban a la guerra, a quienes iban a defender a sus países. Ya después en el 26, ya en este siglo pasado, en el 26 empezó el modelo de los pilates que todos conocemos y ya empezó a popularizarse la opción de los gimnasios de pilates en el modelo. ¿Mm? Pero ¿hacia dónde vamos? Y entonces aquí Albert Einstein decía, ¿qué es lo que está pasando dentro de este? Tenemos un gimnasio a la vuelta de la esquina y tenemos muchos gimnasios y en todo el mundo. Y Albert Einstein por eso decía, la distinción entre el pasado y el presente y el futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente.
posiblemente la obstinada hoy, voy a invitarlas a que piensen de forma persistente hoy y pensemos estas personas que no pueden tener hoy acceso, ¿de qué manera podemos permitirles que lo hagan? Ya sea porque físicamente no les es posible tener la posibilidad o incluso porque al no tener físicamente posible es muy difícil que les llegue el conocimiento de la posibilidad que existe hoy de entrenar el cerebro así como se entrena su cuerpo. También quiero con esto mostrarles hacia dónde vamos. Claro, el gimnasio es, en analogía, veníamos de solamente entrenar atletas, de solamente entrenar a quienes iban a la guerra, y ya luego empezamos a tener gimnasios alrededor del mundo y incluso hoy en día tenemos dentro de nuestras casas una elíptica o una caminadora o algo que nos permita hacer ejercicio eh, físico, ¿no? Esto es una analogía que quisiera que tuvieran en cuenta para el objetivo de esta sesión. El siguiente punto que quisiera que tuvieran en cuenta es la tendencia. Y en esto me gustaría que vieran en este chart que sale de una empresa que hace estudios de investigación muy relevante para muchas industrias, que es Euromonitor Internacional. Esta empresa ya está mostrando dónde están las personas comprando y cómo están comprando. En esta primera gráfica que tienen la parte izquierda, lo que dicen es ya cada vez las compras online no están siendo unas compras de impulso solamente, sino ya es el modus operandi de mensual. Nos estamos acostumbrando a hacer esas compras en línea, no necesariamente yendo a un lugar a comprar. Y la segunda tendencia que también quiero que consideren es que cada vez están movilizando más el crecimiento de la población, está al mismo ritmo en la zona urbana, o sea, zonas donde no necesariamente está la mayoría de las personas. Esto implica que nos estamos esparciendo y al estarnos esparciendo, pues una alternativa virtual es la única opción de crear acceso o de llegar a esa población. Ahora ustedes me dirán, esto es en el resto del mundo porque Latinoamérica probablemente no. Y quiero mostrarles que la tendencia de crecimiento es muy similar. Estamos pensando que del 19 al 26 y del 26 ya solo nos queda 3 años. Casi que lo que se presupuestaba era que triplicara la población que utilizaba medios virtuales para poder operar, donde tomaba decisiones. Entonces, si estamos triplicando la población, esa triplicada de población nos invita a considerar que la onda o la curva de esta tendencia es aceleradora, no es marginal y que tampoco es excepción para Latinoamérica. Lo otro que también, tendencia importante que tenemos que tener en cuenta es que nuestras generaciones van cambiando. Yo soy parte de la generación X y tengo mucho contacto tanto con generación baby boomers como con las nuevas generaciones, nuestros millennials, nuestros Y, nuestros centennial, y tienen una conducta de compra diferente y un comportamiento hacia el mundo virtual muy distinto. Si ustedes ven en la gráfica de la izquierda, evidentemente el baby boomer no necesariamente va a aceptar de una forma o algo dentro de su día a día el poder incluir los mundos virtuales, pero si lo ven más hacia las generaciones nuevas, definitivamente eso sí está cambiando y es quiénes van a ser nuestros decisores pronto o quiénes son actualmente, dónde se sienten más cómodos trabajando sobre mundos virtuales. Ya pasando de dónde venimos a dónde vamos, yo quisiera también, ya como segundo punto de la agenda, contarles lo que hemos venido descubriendo. En esto, seguramente desde la perspectiva de entrenador y también desde la perspectiva de entrenado, una de las variables que puede influir para no pensar en un concepto virtual está más relacionada con, ¿será que me hace el mismo efecto si voy a que me conecten a si me conecto yo mismo? Bueno, nosotros afortunadamente a partir de la pandemia pudimos tener la opción de medirlo. Y si bien no es una cifra significativa, contundente, sí me sirve para poder darles un abrebocas de que seguir construyendo para entender si es una creencia limitante o si es una realidad.
Y acá les puedo mostrar el grupo general que entrenamos en el 2020, 15 personas, de las cuales 7 fueron en sitio y 8 fueron de forma virtual. Queríamos entender qué tanto impacto había sido habiéndolos entrenado virtual, si realmente se lograban menos resultados. Y nuestra sorpresa fue que no solamente no se logran menores resultados, sino que además estuvieron mejor en sus diferencias de barreras. En la parte izquierda ven el grupo general, dice que mejoró o disminuyeron sus barreras en un 47%, o sea, casi que a la mitad. Pero si vemos, si separamos de ese global al virtual, los que lo trabajaron de manera virtual, resulta que las mejoras para el virtual fueron mayores. Aquí vienen y empiezan a surgir ciertas hipótesis. Hipótesis como, ¿será que si la persona se hace cargo realmente de una manera más contundente, incluso hasta de ponerse los electrodos, puede apoyarlo a sentirse que el objetivo lo logró más él y por ende comprometerlo más en el resultado final? Esa puede ser una, todavía no sabemos, pero la invitación al día de hoy es que podamos juntos seguir construyendo esta historia de generar más acceso a aquellos que por distancias físicas o incluso por distancias de conciencia no les permite ir a un sitio para poder entrenarse. ¿Qué otra cosa estamos descubriendo y que la ciencia en esto nos ayuda muchísimo para sacarnos de, por lo menos de la rutina incremental en donde estamos de mejora? Porque sí es evidente que si yo quiero hacer cosas o lograr cosas diferentes, tengo que buscar hacer cosas diferentes, ¿no? ¿Qué podemos empezar ya a concretar de lo que la ciencia nos está diciendo? Primero que ya sabemos si tenemos alguien de la familia que tiene, ya podemos saber si tenemos alguien de la familia que tiene un cerebro cansado o si nosotros mismos tenemos un cerebro cansado. Este cerebro cansado lo que nos está desacelerando el deterioro cognitivo y pues no el aprovechamiento de nuestra vida en general cuando buscamos aprovecharla más, que es cuando terminamos y empezamos nuestro proceso de pensionados. ¿Cómo logramos llegar a pensionarnos o a ese momento de la vida donde creemos que por lo que estamos trabajando tan arduo, pero llegamos verdaderamente a disfrutar y no a tener problemas complejos que pude haber prevenido con el tiempo, evitándome un cerebro cansado? Ya podemos saber cómo hoy estoy manejando mi energía en el cerebro y qué nos puede habilitar para lograr nuestros objetivos. Eso ya también lo podemos saber. También podemos saber que no es suficiente con entrenar nuestro cuerpo. Ya cada vez hay más testimoniales y más información que nos muestra que si nosotros ocupamos nuestros hábitos de energía cerebral en los lugares correctos, seguramente nuestra vida va a ser mucho más saludable en general, especialmente al final de nuestros días. También ya la ciencia nos ha mostrado que podemos potencializar nuestras habilidades y nuestras capacidades, tanto los nuestros como de los seres que queremos, porque la virtualidad nos permite que yo no sea el único que me entrene, porque yo voy al lugar donde me están entrenando a alguien, sino que yo puedo entrenarme a mí mismo y al mismo tiempo entrenar a los seres que amo sin necesidad de incluso hasta gastar más. Y también sabemos, porque eso ya también lo hemos visto durante todos estos años, que podemos ahorrar en los medicamentos que en ocasiones consumimos para el dolor de cabeza, porque podemos prever los dolores de cabeza constantes. Digamos que los que nos suceden en momentos específicos bajo presión, de acuerdo, nos tomamos una pastillita y con eso lo calmamos. Pero si ya se vuelven crónicos, hay cosas que ya sabemos que podemos entrenar y nos ahorraremos un buen dinero en ese gasto, o de intestinos irritables o de dolores crónicos. También podríamos ahorrar un poco en terapias a largo plazo. Las terapias son maravillosas para poder evitar que traumas nos generen algunas dificultades en general, incluso de manera preventiva. Pero terapias largas de 2, 3 años, esto podríamos sí empezar a optimizar y hasta hacer mucho más atractivo el modelo general terapéutico. También podríamos ahorrarnos en exámenes eternos y a veces hasta costosos buscando síntomas
que incluso pudimos haber prevenido con un muy buen modelo de balance cerebral, familiar, digámoslo así. Bueno, Daniel, te voy a pedir que me ayudes con tres cosas. La primera, te voy a pedir que me ayudes con tres cosas. La primera, que te pongas la gorra con el letrero hacia atrás. Perfecto. Lo más ajustada posible, donde los huecos, encuentres unos huecos en la parte posterior de las orejas, en la parte de Listo, atrás de las orejas. listo, ¿Listo? muy bien. Bien, ahora te voy a pedir que me ayudes proyectando tu pantalla. Vas a ver un cuadro con una flecha hacia arriba. Primes ese cuadro y me vas a compartir toda la pantalla. Ya, Muy bien. En este momento te voy a pedir, te va a aparecer un letrero en el que yo te voy a pedir compartas tu pantalla conmigo y me des el control. no aparece nada. Bien, ya te debe aparecer el letrero. ¿Listo? Bien, en este momento ya estoy tomando control de tu computador. Mientras que yo opero el sistema, te voy a pedir que tomes tus electrodos y vamos a empezar a trabajar sobre tu plan de entrenamiento. Toma, por favor, el electrodo de cable color naranja. Ok, Y, por favor, vamos a tomar dos, dos, dos referencias específicas acá. bien, ¿dónde lo pongo? Vamos a tener como referencia la línea media y vamos a tener de referencia las orejas. Vamos a poner el protocolo número 1 que está en tu plan de entrenamiento. Y para eso, entonces, vamos a tomar el electrodo color rojo o el cable color rojo y vamos a contar de los hoyos que encuentras en la línea media, el primero y el segundo hoyo de la línea media. De ese segundo hoyo de la línea media te vas a ir 2 centímetros a la izquierda y en el hoyo que te encuentres allí vamos a ubicar ese electrodo cable color rojo. La cobertura, la esponja que tiene la cobertura debe quedar en contacto con tu cuero cabelludo en lo más posible. Tratar de Ok, remover el pelo que tienes allí. listo. ¿Listo? Ahora vamos a tomar el electrodo color azul o gris. ¿Cuál de los dos tienes en tu poder? El azul. Bien, el color azul, vamos a volver a la línea media, tomar el primer hoyo, segundo hoyo, tercer hoyo de la línea media y nos vamos a mover 2 centímetros a la izquierda nuevamente y ahí vamos a colocar el color azul. Aquí ya estamos trabajando el frontal izquierdo que nos va a ayudar a la organización, a la priorización y el central izquierdo que va a trabajar todo nuestro proceso de autorregulación corporal. Ok, listo. Vamos a poner ahora el electrodo color gris o puede ser el blanco, si tienes un blanco, también lo vamos a poner detrás de la oreja izquierda. Vas a encontrar un hoyo, vamos a poner allí el electrodo. Y luego vamos a poner Muy bien. el electrodo color verde, lo vamos a poner en la línea media, primer hoyo, segundo hoyo, en el tercer hoyo, por favor.
¿Listo? Bien. En este momento te voy a pedir que me ayudes dándome otra vez control de tu computador. En el amplificador vamos a poner el cable color naranja en el conector color rojo. Sí. Y vamos a poner el cable color azul en el conector color azul. El verde lo vamos a poner en el conector verde. Y el gris lo vamos a poner en el conector blanco o en el conector negro, cualquiera de las dos. Ok. Muy bien. Perfecto. Ahora te voy a pedir que te relajes. Vamos a poner tu película. Ya por último, para terminar, ¿qué alternativas puedo tener para lograr hacer como entrenador o recibir como entrenado el entrenamiento virtual? Y aquí depende mucho de tanto tiempos como presupuestos. Si yo ya decidí entrenarme, que eso ya es una decisión personal, quiero de verdad invertir en mi cerebro. Una vez que defino que quiero invertir en mi cerebro, pienso si vale la pena hacerlo en sitio o si mejor lo hago desde casa. ¿Qué me puede facilitar la adherencia al proceso? Adherencia 2 veces mínimo a la semana. Si el tráfico, el tiempo de desplazamiento, las posibilidades de desplazarme o incluso el lugar y los costos que me implica llegar y estar en ese lugar son mayores, puedo considerar entonces la alternativa de entrenarme desde casa. Una vez que considere la alternativa para entrenarme desde casa, ya tengo dos opciones allí. Me entrenan o aprendo a entrenarme a mí mismo y entreno a mi familia. En Me Entrenan, el entrenador se conecta todas las veces contigo y maneja el computador y te da instrucciones. Esa es una opción muy similar al entrenarse en sitio, pero con la indicación y solicitud de ayuda de la entrenadora o el entrenador para poder ubicarte tus electrodos. O la opción de enséñame cómo opero esto, aprendo a entrenarme a mí mismo y dame el plan de trabajo de las personas de mi familia que me interesan para poder entrenarlos yo también. Esto implica que puedo hacerlo en la periodicidad que yo desee, incluso puedo hacerlo hasta diario o puedo hacer bloques los fines de semana, dependiendo como yo, para mí como persona que estoy encargada de entrenarme y entrenar a mi familia es lo adecuado y entrego el equipo al mes o a los 2 meses, dependiendo de cómo haya estructurado mi modelo de trabajo. Dado que las mínimas sesiones para que un cambio de comportamiento, un cambio de patrones necesitadas son 20, pues el poder estructurar la agenda desde el principio va a necesitar y va a hacer mucho sentido en el modelo. Una vez que ya yo entreno en familia, entonces ahí sí es importante rentar el equipo y, por supuesto, recibir esas sesiones de asesoría para poder hacerlo. Mínimo, consideramos que 10 sesiones, suficiente para que yo me sienta tranquila para que lo que estoy haciendo tenga sentido, lo haga bien y no me preocupe por lo que veo en los efectos que lo esté produciendo yo de la forma equivocada. Las opciones de equivocación son muy bajas, dado que la gorra tiene todos los nombres marcados. Los electrodos usualmente tienen colores que facilitan la nomenclatura y el proceso, y ya la parametrización cada vez está más grande que la probabilidad de error es menor. Y en caso de equivocarte, pues todo tiene reversión. Al no ser un modelo invasivo, pues es muy poco factible que una equivocación genere un problema importante. Todo puede ser resuelto sin ningún inconveniente y con ayuda y guía de su entrenador. Muy bien, con esto los dejo. Espero que los haya intrigado un poco a evaluarlo, a considerarlo y a poder tenerlo dentro de sus planes
de inversión para su salud y para su bienestar en el corto plazo. Estamos para servirles en sit.braintrainer@protracción.com o a cualquiera de los entrenadores que sepan que maneja la metodología para que puedan ayudarlos y guiarlos en el proceso para poder tomarlo desde cualquier lugar del mundo virtualmente. Gracias.